Bien, vamos a empezar la clase del día de hoy, lunes 14 de diciembre. Bien, nosotros ya vimos un poco de lo que en las sociedades empezamos ya a tratar las sociedades tipo holding y nos dimos cuenta que pueden ser integradas por diferentes tipos de inversionistas, con la única gran diferencia que estas sociedades ya no forman parte de las decisiones en general que toman estos holdings, ¿no? Ese es uno de los principales puntos ya que hay que tener en consideración, aunque también independizan mucho lo que son ya las cuentas patrimoniales de estas sociedades con las de los inversionistas, y eso genera en cierto caso una cierta protección para lo que es el patrimonio personal de los inversionistas. ¿Bien? Esa es una de las razones por las cuales la encontramos en muchas partes del mundo, ¿no? Y tienen movimientos muy significativos dentro de las actividades comerciales. Recordar siempre que cuando hablamos de actividad comercial estamos refiriéndonos a actividades con lucro. Esa es una de las particularidades. Bien, ahora vamos a ver otro tipo de sociedad, como es la compañía en nombre colectivo. Más adelante vamos a ver la compañía en comandita simple, ¿sí? En cada una de estas sociedades es muy importante saber cómo se constituyen, ¿no? Y la razón social, aquí viene la tipicidad del nombre, cómo se lo reserva con el fin de ser exclusivo para la sociedad que se está creando. La capacidad que deben de tener, el capital social mínimo estipulado por el ente regulador, quienes pueden ser los administradores, como a su vez también quienes, aunque no sean administradores, pueden formar parte de la sociedad, ¿sí? Entonces, a partir de este momento vamos a comenzar a ver todas estas sociedades y cada una de estas características, ¿sí? Veamos un poco acerca de esto, de la compañía en comandita por acciones. Vemos qué es lo que nos dice este artículo. A ver, ¿alguien que me ayude leyendo? Lucas. Compañía en comandita por acciones. Artículo 301. El capital de esta compañía se dividirá en acciones nominativas de un valor nominal igual. La 10ª parte del capital social, por lo menos, debe ser aportada por los socios solidariamente responsables, comanditados, a quienes por sus acciones se entregarán certificados nominativos intransferibles. En la compañía en comandita por acciones, solamente las personas naturales podrán ser socios comanditados, pero las personas jurídicas sí podrán ser socios comanditarios. Muchas gracias, Lucas. Perfecto. A ver, ¿qué me puede explicar este último párrafo, no? ¿A qué se refiere con en la compañía y comandita por acciones solamente las personas naturales podrán ser comanditados, pero las personas jurídicas sí podrán ser socios comanditarios? ¿A qué se está refiriendo con esto? A ver, para cualquiera de ustedes, voluntarios. Veamos cuánto nos dice un artículo, ¿no? ¿No? Y son cosas muy importantes. ¿No? ¿Nadie? Esa es la lectura de la ley, ¿sí ven? Nos dice tanto a veces en un par de párrafos, ¿ya? Hay que irlos comprendiendo. Vamos poco a poco leyendo esto. Lo primero, ¿qué es lo que me dice aquí? ¿Quiénes lo podrán conformar este tipo de sociedad de compañía comandita por acciones? ¿Sí? Y una de las primeras particularidades que tiene este tipo de compañía
es que la n cantidad de acciones va a ser igual al valor nominal de la compañía. ¿A qué se refiere con esto? Que cada uno de los accionistas ya podrá tener una cantidad igual que la del otro accionista. Nadie puede tener más, ¿sí ven? Esa es una de las particularidades que lo dice al inicio, ¿sí? Después, ¿qué es lo que continúa diciendo? Esto, aquí venimos, o sea, aquí identificamos cómo se conforma el capital social, ¿sí ven? ¿Ya? En esta primera parte. Después, ¿qué es lo que me dice? Que la 10ª parte del capital social por lo menos debe ser aportado por los socios solidariamente responsables comanditados, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es lo que tiene que como mínimo tener cada uno de los socios? Vean, ¿sí? Estos son los comanditados, ¿ya? Otro punto que me indica ya que las acciones que se van a entregar van a ser en tipo de certificados que, vean esta particularidad, que serán intransferibles. ¿Sí ven? Entonces, esto es algo que, si bien es cierto, limita a este tipo de sociedades, pero más adelante veremos si es que puede darse casos especiales. Pero ya dependerá de quiénes, de la voluntad del total de los socios. ¿Ya? Uh-huh. Sí, si bien es cierto aquí, el párrafo que les decía, ya, es que solamente las personas naturales, ¿no? ¿Sí ven? Podrán ser socios comanditados. ¿A qué se refiere con esto? Que solamente ellos van a poder ejercer, ¿ya? Alguna función, ¿ya? De mando, como pueden ser representante legal o presidentes, o algún tipo de puestos de control que sea representativo. En el segundo párrafo, ¿qué es lo que me dice? Que las personas jurídicas van a poder ser socios comanditarios. ¿A qué se refiere con esto? Que ellos van a poder ser, en todo caso, ya accionistas. Eso sí, eso sí les faculta la ley, pero ellos no van a poder ejercer algún tipo de cargo de mando. Esa es una de las particularidades que tiene este tipo de sociedades y eso es lo que ya lo identifica en el artículo 301. Pregunto, ¿quedó claro o no? ¿Ahora sí? ¿Ya? Vamos, que de eso va a tratar el foro que vamos a hacer más adelante. Sí, profe. Por eso es que les digo, no olvidar esos puntos. Cualquier persona puede formar una sociedad, tanto naturales como jurídicas, pero solo quienes podrán ejercer función de control única y exclusivamente en estas sociedades, que es compañía y comandita por acciones, ya podrán hacerlo las personas naturales. Las personas jurídicas no lo podrán hacer y eso está en el artículo 301. No lo olviden. ¿Ya? Otro de los puntos, no olvidar, como lo indica, ya estas acciones que se entregan en forma de certificado, de forma igualitaria a todos los accionistas, ¿son o no son intransferibles? A ver. Son intransferibles. Muy bien, son intransferibles. Y ahí me lo estipula. No lo olviden eso. ¿Ya? Son intransferibles. Vamos, continuemos. ¿Qué es lo que me dice el artículo 304? A ver, alguien que me lea solo el artículo 304, por favor. Matías. Barra, A ver, Ibarra. artículo 304, Ley de Compañías. Administración de los no podrán ser removidos de la administración social que los compete, sino por causas establecidas por la Ley de Compañías. En el contrato social se podrá limitar la administración a uno o más de estos. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este artículo 304 de la Ley de Compañías?
vean, ¿quiénes van a poder ser los administradores, ¿no? De este tipo de sociedad, que es la compañía encomendita por acciones? Los que podrán ser ya los administradores serán, ¿qué cosa? Los socios comanditarios, ¿sí ven? Entonces, aquí hay que tener esto bien claro, ¿ya? Porque ellos van a ser elegidos a través de la Junta Ordinaria de Accionistas. ¿Claro? ¿Ya? Si por alguna causa ya se los quisiera remover, deberá esperar el tiempo determinado por ley en el cual ellos fueron elegidos. ¿Está claro? Y siempre ya eso será a través del denominado contrato social, que es el llamado nombramiento, ¿no? Ese nombramiento, si bien es cierto, lo elabora la misma compañía, pero eso se lo inscribe en el registro mercantil, ¿ya? Y se lo sube a la página de la Superintendencia de Compañías. ¿Sí ven cómo es el proceso de la Sí, administración que no creo que pase. de este tipo de Pero compañías? estoy diciendo que no pasa. ¿Perdón? Hey, ¿qué pasó? ¿Alguna pregunta? Acerca de los administradores de la compañía encomendita por acciones. ¿Preguntas? No olvidar esos puntos, como es la elección de cada uno de ellos. Recuerden algo, que cuando elegimos a los administradores, puede ser uno, dos o todos los accionistas, pero no van a ocupar el mismo cargo, sino se los puede elegir, por ejemplo, para la representación legal, para presidentes, para gerentes generales, entre otros, pero ese nombramiento que le damos tiene que ser en algún puesto de control, ¿ya? No olvidar esos puntos. Preguntas acerca de los administradores. Les pregunto, ¿dónde se inscribe el nombramiento de estos administradores? Al momento de constituir la empresa. ¿Dónde se los inscribe? Se los acabé de decir, vean, estén atentos. Se los inscribe en el registro mercantil. No olvidar eso. ¿Y esos nombramientos qué se los hace una vez que ya están inscritos? Se lo sube a la página donde se puede modificar aquello. La página de la Superintendencia de Compañías. Okay. Muy bien, correcto. Recordar algo, hoy todos esos trámites son en línea, ¿sí? ¿Ya? Otra cosa, siempre el periodo de vigencia del nombramiento de los administradores, ¿ya? Mínimo es con un periodo de 2 a 3 años, ¿sí ven? Entonces, si es que ya lo inscribieron, ya, cuando constituyeron la compañía, no es que eso les va a durar eternamente. No es así. Después de 2 o 3 años, según lo que se haya tipificado en el nombramiento, se tendrá que elegir nuevos administradores o reelegir a los mismos. Recuerden eso. Cuidado. ¿Por qué? Si es que no llegan ya a nombrar nuevos administradores y pasa el tiempo, este tipo de sociedad puede caer en un causal de disolución, porque se acusará que no tiene representantes. ¿Sí ven? Tengan mucho cuidado. No es que ya porque la constituyen a la compañía, ya esos nombramientos van a durar durante todos los 30, 40 o 50 años de vigencia de la compañía. No, totalmente equivocados. Tienen que estos nombramientos irlos actualizando dependiendo de la vigencia que dure ese nombramiento. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Vamos con el siguiente artículo. A ver, ¿alguien que me ayude leyendo el 305? El artículo. Yo, Mr. Rodríguez. A ver, Rodríguez.
Artículo 305. L-com. Separación de la compañía. A. El socio administrador que se sirviere de la firma o de los capitales sociales en provecho propio. B. Que cometiere fraude en la administración o en la contabilidad. C. Ausentare y requerido no retomaré ni justificaré la causa de su ausencia. D. El socio que intervenga en la administración sin estar autorizado por el contrato social. E. El socio que quiebre. Muy bien, este artículo es muy importante porque ustedes tienen que identificar ya cuáles pueden ser los causales por los cuales pueda separarse a un socio de forma unilateral, ¿sí ven? ¿Por qué se da? Porque el socio mismo lo motiva. ¿Basado en qué? El primer punto, ¿sí? Me habla de la persona que se eligió para ocupar algún tipo de administración, ¿no? ¿Sí ven? ¿Qué es lo que ocurre? Que si bien es cierto, ya se sirve de cualquier tipo de capital, ¿ya? De la sociedad, incluyéndose como tal las cuentas de activo o de pasivo y patrimonio. Recordar esos puntos. A eso se refiere con esto en particular. Porque el capital social, ¿dónde lo encontramos? Les pregunto a ustedes. En las cuentas patrimoniales, ¿no? ¿Sí? Pero ese capital social, ¿dónde también está? Les pregunto. Eso está en las cuentas de activos, ¿no? Que son, ¿qué cosa? De la empresa. Porque no todo el activo es de la empresa, porque una parte va a ser pasivo, que son obligaciones, son deudas, y el resto es la cuenta patrimonial. Por eso es que tenemos que comprender mucho esto, que cuando algún administrador utiliza o firma ya a nombre propio, pero los recursos son de la sociedad, en ese momento él ya está cayendo en un causal para poder ser separado de la sociedad como tal. Y eso lo indica este artículo 305 para las compañías ya comandita por acciones. Vean, cada uno de estos puntos son de vital importancia en el caso de comprobarse esas acciones de hecho y de derecho. De hecho, es porque se verifica y se encuentra la documentación, ¿ya? Y de derecho es la respectiva ley que avala ese tipo de situaciones, ¿ya? El segundo punto, ¿ya? Me habla de que cometiere fraude en la administración o en la contabilidad. Les pregunto a ustedes que están en la Facultad de Ciencias Administrativas, ¿qué nomás abarca lo que es administración? A ver. ¿Qué nomás abarca lo que es la administración? ¿Qué pasó? Mister, A ver. yo tengo en sí un concepto base que es como que todo que tenga que ver principalmente con el tema financiero y personal de la empresa. Ya. Okay. La parte financiera no es el 100% de la empresa. Si que hablamos de la parte contable, ahí sí ya está muy bien alineado, que también es un causal por el cual pueda ser separado. Vea, no olvidar algo, que lo que dice ese literal B del artículo 305 de la Ley de Compañías en lo que respecta a la separación ya de la compañía y comandita por acciones. ¿Qué me dice? Que cometiere fraude en la contabilidad. Ahí sí hablo de los diferentes estados financieros que están permitidos bajo la normativa de
la Superintendencia de Compañías, que son las normas internacionales de información financiera. ¿A qué se refiere con esto de fraude en la contabilidad? Que haya malversación en los diferentes estados financieros, como son el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de flujo efectivo, el estado de cambio de patrimonio, o también en las notas explicativas. Recordar algo, las notas a los estados financieros también es un estado financiero y se lo reconoce como tal. Eso está en el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. Recuerden eso, cuidado, ¿ya? Por eso es que tenemos que tener bien claro cuando nosotros estamos ya revisando ese tipo de información. Para eso, a ustedes también en su malla curricular les dan esas materias donde está implícito esos conocimientos. ¿Sí? Bien. Yo había dicho en forma general financiero, por lo que el gerente financiero es el que se encarga del departamento contable. Correcto. Pero el gerente financiero, ¿de qué se encarga de revisar? Cosas financieras fue ministerio de la empresa, pero él es encargado en sí del Y las departamento cosas contable, por eso yo me refería. Las cosas financieras, ¿dónde están? En contabilidad, pues, mister. Ya. ¿Y en dónde está? En este caso, cómo demostramos que existe contabilidad? ¿A través de qué? De los estados financieros. ¿Sí? No olvidar eso. Claro, mister. Eso es puntual. Lo que usted dijo tiene toda la razón, pero él, como usted lo ha dicho, él se encarga de la revisión, ¿ya? Elaboración, ¿de qué? De las cuentas. Y las cuentas son todas las variables con las que se construyen los estados financieros. ¿Sí ven? Entonces, cuando se acusa de fraude, el principal elemento para la evaluación son los estados financieros. ¿Sí? En el punto de la administración, ya hablamos de los procesos. Recordar eso. ¿Sí? Los procesos que involucran, ¿qué cosas? Tanto la planificación, el desarrollo, ¿ya? El control, ¿ya? ¿De qué cosas? De todas las actividades de la empresa. ¿Sí ven? Si me indica que puede cometer fraude en la administración, puede ser tanto en la planificación, ¿ya? En la aplicación, como en el control. ¿Sí ven? Entonces, para eso es lo que ustedes les dan también, van a ver en su flujo de materias, creo que hay ya planificación o administración financiera. ¿Ya? Entonces, ustedes van a poder abarcar un poco más de todos los procesos que tienen las diferentes entidades. ¿Ya? Pero administración son los diferentes procesos, ¿ya? En los cuales está inmerso la unidad de negocio. Porque administración tanto tiene las personas naturales como las personas jurídicas. ¿Sí? Quede bien claro. Otro punto, ¿ya? Es el ausentismo. Este literal C se alinea mucho a lo que les indiqué hace poco. Que se ausente y requerido no retomare ni justificare la causa de su ausencia. ¿A qué se refiere con esto? Que si los mandantes no se encontrasen, y una de las principales causales, ya que un mandante no se encontrase, ya, es el que a lo mejor ya no ocupe ese cargo porque su nombramiento venció. Vean, esa es una de las causales. El segundo es que por alguna causa natural, ¿sí? ¿Ya? Se imposibilite. En ese momento lo que tiene que hacer es nombrar ya a otro que lo reemplace, pero que sea un encargado. ¿Sí ve? Ese es el administrador encargado. ¿Que quién puede ser? Otra persona que también sea nombrada como responsable. Para eso tendrá que hacerse una junta extraordinaria de accionistas para nombrar ese tipo de acciones. Otro punto, vean, algo muy importante, que el socio que intervenga en la administración sin estar autorizado por el contrato social también podrá ser separado de este tipo de sociedad.
¿A qué se refiere con esto? Que puede ser que dentro de los inversionistas, que son los accionistas, ¿no? Alguno tomase alguna acción que está dentro de la competencia de los administradores o del administrador. En ese caso, si se demostrase ese tipo de situación, automáticamente ya podría ser separado según el inciso D del artículo 305 de la Ley de Compañías. Vean esos puntos que son muy importantes, ¿ya? Así que si nosotros vamos a estar en este tipo de sociedad, ¿ya? Y tomamos alguna decisión sin ser administradores, nos pueden aplicar ya este artículo y está en ley, ¿claro? Y no puede haber objeción alguna. Por último, el socio que quiebre, ¿a qué me refiero con esto? Si el administrador ya incumpliese algún tipo de requerimiento, el cual dé o motive a la quiebra de la sociedad, asumamos algo que tocaba presentar los estados financieros, si nos damos cuenta, pero nunca los presentamos. En ese momento, la empresa puede caer en algún tipo de incumplimiento, ¿ya? Al no presentar ese tipo de información, lo cual en muchos de los casos ya lleva a generar obligaciones de multas y sanciones. Y si las multas y sanciones son superiores ya al capital social, en ese momento entraría un proceso de quiebra. Así que hay que tener mucho cuidado. Les he puesto este último ejemplo ya debido a que eso no fue un acto económico, si nos dimos cuenta, sino que fue un acto que motivó la negligencia por parte de ¿quién? Del administrador, ¿sí? A eso es lo que se refiere este punto. Hay que tener mucho cuidado cuando se aplica este tipo de inciso, ¿ya? Cuando habla de que el socio que quiebre. Porque si que nosotros ya citamos la situación actual que se vivió en estos últimos meses, hay muchas sociedades que a lo mejor han quebrado y nos damos cuenta que en muchos de los casos a veces ni siquiera es negligencia del administrador, sino que son los cambios que se han dado producto de la pandemia que ha obligado a muchos negocios, hasta tradicionales, a cerrar por este motivo. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros mal aplicamos eso, ya también estaríamos causando algún tipo de perjuicio al socio, ¿ya? Mucho cuidado. Vamos con el siguiente ítem. Derecho de los socios. A ver, otra persona que me ayude leyendo. No, profesor, Zambrano Anton. A ver, Zambrano. Derecho de los socios. A. Los socios comanditados obligados a administrar la compañía tendrán derecho por tal concepto, independientemente de las utilidades que les corresponda como dividendos de sus acciones, a la parte adicional de las utilidades o remuneraciones que fije el contrato social. Y en el caso de no fijarlo a una cuarta parte de las que se distribuyan entre los socios, si fueran varios, esta participación se dividirá entre ellos según convenio y a falla de esta en partes iguales. B. El derecho de veto del socio comanditado. Si solo fuera uno o la mitad más uno de ellos, si fuere varios, tienen derecho de veto sobre las resoluciones de la Junta General. Muy bien. Bueno, bien. Aquí hablamos acerca de los derechos de los socios. Sí, es cierto, en el primer caso, en el literal A, me habla acerca de la repartición de utilidades que se hace todos los años a los trabajadores, en el cual me indica que los socios que ocupasen algún cargo administrativo tendrán derecho a ese tipo de participación, dado que cumplen una función de trabajador, ¿ya? Y lo tipifica este tipo de, este inciso, ¿no? El inciso A, ¿ya? Hay que tenerlo bien claro porque eso es adicional al dividendo que posteriormente se va a pagar por las utilidades que haya tenido después de haber pagado participación de trabajadores y del respectivo impuesto a la renta, ¿no? Quedemos bien claros con este punto. En el siguiente inciso me habla acerca de ya el voto que tenga el socio o que tuviese ya
en las diferentes resoluciones que tenga la Junta General de Accionistas. Eso no lo exime, ¿ya? De que ya, lo tenga en cada reunión como tal. Bien, preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta? Bien, ok. Si no tenemos ninguna pregunta, vamos a hacer el siguiente taller, que trata sobre este tipo de sociedad comandita por acciones. Ustedes en este momento van a crear una compañía en comanditas por acciones, le van a poner el nombre, ¿claro? Segundo lugar, van a poner el capital social. ¿Cuánto es el capital social? Trabajen con un mínimo de $800, que es lo que tipifica la Superintendencia de Compañías. Después van a poner la cantidad de socios o accionistas que tiene este tipo de compañía, ¿sí? Van a distribuir el capital social en esos socios y dos cosas más van a hacer después. Van a poner quién va a ser el mandante, está claro, el nombre, ¿sí? Y por último, cuál es el objeto social de esta compañía comandita por acciones. ¿Está claro? Vamos, para lo cual tienen 10 minutos. Adelante. Profesor, buenas tardes, disculpe que lo moleste. Lo que pasa es que justo cuando estaba explicando se me fue el internet y no pude escuchar el trabajo. ¿Me lo podría repetir, por Por favor? supuesto, no hay ningún problema, Yepes. A ver, lo que tiene que hacer es crear una compañía, ¿sí? Ponerle el nombre, ¿ya? ¿Sí? No olvidar, estamos creando una compañía comandita por acciones. Tienen que poner el capital social, lo mínimo que pueden poner es $800, que está tipificado en la Superintendencia de Compañías. Tienen que colocar la cantidad de accionistas que van a tener. Tienen que después hacer la distribución del capital social para cada accionista. Posteriormente tienen que elegir quién va a ser el administrador, en este caso el mandante. Y por último, tienen que indicar cuál va a ser el objeto social de esta compañía comandita por acciones. Ahora sí, Yepes. ¿Estamos claros? Sí, profe, muchas gracias. Ok, gracias a ti.
Profe, ¿la capital solamente es de dinero o también se puede poner como algún activo para la empresa? Como unas mesas, por ejemplo. En este caso, solamente tiene que poner el valor monetario, independientemente de si está dándolo en especie o en unidades monetarias. Ya está bien, gracias. Esa parte todavía no les pido. ¿Ya? ¿Cómo vamos? ¿Estamos listos? Atención a la lista. Alvarado. Presente, profesor. Avilés. Presente. Baque. Presente. Cabezas. Presente. Cantos. Presente. Castillo. Contreras. Presente, Contreras. De la Cruz. Presente. Gómez. Gutiérrez. Presente. Ibarra. Presente. Lavalle. Presente. Lucas. Presente. Macías. Presente. Mora. Presente. Muñoz. Presente, profe. Otoya. Presente, profesor. Padilla. Presente. Panchana. Presente. Presente. Pérez. Rivera. Presente. Rodríguez. Presente. Segura. Solís. Presente. Solórzano. Presente. Tenesaca. Presente. Valencia. Yepes. Zambrano. Presente, profesor. Presente. Zambrano Alison. Presente.
Zambrano Yaneli. Zurita. Presente. Disculpe, profesor, ¿sí se escucha? Sí, Zurita. Bien. Faltas Castillo, Gómez, Segura, Valencia y Yepes. Yepes presente, profe. Oh, ya, ok. Perfecto. Ya está. Continuemos. Vamos con el caso que les pedí. Veamos a alguien que no haya participado. A ver, Rivera. Adelante. Buenas tardes. En mi caso le puse sobre un restaurante que un capital socio mínimo le puse de 1.500 y en este caso existían 10 socios y el distribuir el capital social entre socios le puse entre eso para la división de el local donde se va a llevar el material, los utensilios y el pago de mano de obra. Y ya no sé hacer más, la verdad. Muy bien, Rivera. A ver, primero, ¿cuál es el nombre del restaurante? ¿Al pasito? Ya. El nombre, ¿cómo? Al pasito. Al pasito es ya restaurante Al pasito. Ya. Perdón, compañía es compañía. Ya. En comandita por acciones, al pasito. ¿Está claro? Siempre este tipo de sociedades debe de tener el nombre de la sociedad a la cual se está debiendo o se está creando. Muy bien, vamos. El segundo punto, ¿ya? Es el capital social, muy bien, 1.500, ¿ya? Recordemos algo, lo que nos dijo, lo que vimos al inicio, ¿ya? En el artículo, vean, en el artículo 301, ¿qué es lo que me indica? Que las acciones se dividirán en un mismo valor nominativo. ¿Qué es lo que me indica con esto para todos? Es que si su compañero puso un capital social de 1.500 y son 10 socios, ¿cuánto le corresponderá a cada uno de los socios? ¿Cuánto? 150. Excelente, Ibarra. 150. Eso es el valor de cada una de las acciones que tiene. ¿Estamos claros? ¿Ya? No olvidar esos puntos. ¿Ya? Ahora, le pregunto a usted, Rivera, ¿quién es el administrador? ¿Quién es el administrador, Rivera? Vean. El que tiene más acciones. Vean ese grave error de su compañero, ¿sí? Pero aprovechémoslo. Si todos tienen la misma cantidad de acciones, como me indica este tipo de sociedad, ¿quién va a tener más acciones? El que aporte más. ¿Quién va a tener más acciones? Ninguno, porque todos son de parte igual. Excelente, Rodríguez. Y eso es para todos. ¿Estamos claros? Estamos para aprender. Eso es lo importante de estos ejemplos. Recuerden algo, a veces que nos equivocamos, ya no lo veamos como un error, sino que aprovechemos eso. Aprendemos el doble. Porque también ya aprendemos lo que no debemos de hacer. ¿Sí o no, Rivera? Excelente. Entonces, ya, de eso es lo que se trata esta práctica. Que ustedes sepan lo que no tienen que hacer y que hagan buenos foros. ¿Está claro? Ahora, ¿ya? ¿Qué es lo que me dice este artículo? ¿Ya? El artículo 304, que pueden ser nombrados, vean,
uno o más de estos socios. Los pueden nombrar a cualquiera. Por eso deben de tratar de no poner mucha cantidad de socios en el ejemplo, porque más adelante se los voy a explicar. Basta con unos 2 o 3 o 4. Y pónganlos a los miembros de su familia para que manejen los nombres y manejen información. Entonces, Rivera, si es que estamos hablando de sus familiares, ¿a quién va a ponerse? ¿A quién va a poner como administrador? ¿A mi padre? Correcto, él puso a su papá, que igual tiene, pero lo nominaron la mayor cantidad de accionistas, como lo está indicando, ¿qué cosa? Aquí el artículo 344, vean. ¿Y cómo lo nombran? A través del contrato social, que es el denominado nombramiento. Ese contrato social, ¿dónde lo registran, señores estudiantes? En el registro mercantil. Excelente. ¿Y dónde lo subimos? A la superintendencia. Excelente, muy bien, los felicito. Eso. Entonces, ya tenemos ya casi el 80% del trabajo. Solo nos faltó algo, que es ya, ¿cuál es el objeto social? ¿Cuál es el objeto social, Rivera? Prestar un servicio de alimentación. Perfecto, entonces es la preparación y comercialización de alimentos ya preparados. ¿Sí ven? ¿Ya? Muy bien, ese es el objeto social. ¿Ya? Espero que haya quedado bien claro. ¿Ya? Un voluntario. Yo, profe. A ver. Macías. Macías, adelante, no has participado, adelante. Ya, profe. El nombre de la compañía es Compañía en Comandita por Acciones Cocoa Delish. El capital social que voy a usar es de 11,000, que vamos a usar es de $11,000. El número de socios, o sea, de integrantes, va a ser de 5 personas. Bueno, de 5 socios. Y se va a distribuir por el capital social de $2,500 cada uno. El mandante va a ser, en mi caso, yo, Gabriel Macías, y nadie más. Y el objeto social es que nos vamos a dedicar a la producción de chocolates y a la comercialización. Ok. Vamos. ¿Cuánto me dijiste que era el capital social? $11,000. 11,000. Sí. Ya. ¿Y cuántos socios me dijiste que eran? 5. 5. ¿Cuánto va a tener cada socio? 2.200. 2.200. Sí, perdón, 2.200. Ah, ya, correcto. Ahí sí, ahí está correcto el ejercicio. Cuidado, porque si llegasen a inscribir, ya, esa cantidad, si ven que está desproporcionada, en ese momento, ya, que ustedes quieran constituir este tipo de sociedad, automáticamente la Superintendencia de Compañías le va a dar de baja a ese contrato de constitución. ¿Sí ven? O escritura de constitución de compañía en comandita por acciones, porque no cumple, ¿ya? Lo que está tipificado ¿en qué artículo? ¿En cuál? A ver. ¿En qué artículo? 304. 303, creo, ¿no? En el artículo 301. Gracias, muy bien. Y eso lo aprendieron el día de hoy. ¿Sí ven? Por eso es que me demoro enseñándoles una por una las compañías. Porque si les enseño todas de golpe, se van a terminar confundiendo. ¿Estamos claros? Ahora sí. A ver, otra persona que quiera participar. Voluntario. Yo, profesor. A ver, vamos Alvarado. Profesor, un centro educativo podría ser, ¿verdad? Sería compañía comandita por acciones Los Querubines. Perfecto. El capital social sería $20,000. La cantidad de accionistas serían 8, entre 4 personas naturales y 4 personas jurídicas.
La distribución del capital entre los accionistas sería de 2.500. El administrador sería el rector, una persona, por ejemplo, Juan Pihuave, y las demás personas naturales podrían ser inspectores. Ya, el objeto social sería la prestación de servicios educativos. Muy bien. ¿Cuánto es el capital social total? 20.000 entre 8 accionistas. Muy bien distribuido. 0 errores, excelente. Muy bien, Alvarado. Bien, este taller que hemos hecho, ustedes tienen que ponerlo en el foro número 7. ¿Está claro? Y ahora les voy a enviar la tarea que va a ser para el próximo viernes. ¿En qué va a consistir? Ustedes tienen que descargarse de la web ya un formato de escritura de constitución de compañía en comandita por acciones. Hay muchos, solamente lo ponen así, ¿ya? Escritura de constitución o contrato de constitución de compañía en comandita por acciones, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Con los datos que trabajaron en este ejemplo, lo único que lo van a hacer es colocarlo en ese formato, ¿sí? Pero ahí les va a pedir algo más. ¿Por qué? Porque para las sociedades les va a pedir el registro, ¿ya?, de constitución, ¿ya? Para las personas naturales les va a pedir ya la cédula de ciudadanía, ¿sí ven? Por eso era lo que les dije hace poco, ¿ya? Bien. Y tendrán que poner lo mismo que hicieron acá, pero ya en ese formato. Escuchen algo, no les mando a que ustedes redacten ya la escritura de constitución, sino que lo único que tienen que hacer es descargarse ya alguna escritura que esté hecha y colocar, eso sí, lo que trabajamos en el foro número 7. ¿Sí? Como fueron el caso del restaurante, ya al pasito, ¿ya? O los otros ejemplos que trabajamos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, mis queridos estudiantes, ahí nos vamos a quedar hasta el día viernes. ¿Está claro? Por favor, suban el foro y hagan la tarea. ¿Está claro? Es muy importante. Cuídense. Nos vemos el día viernes. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta el día viernes. Profesor, hasta el viernes. Gracias, profesor.